En este vídeo te voy a explicar qué es lo que tienes que hacer para empezar bien el año, por qué es muy importante sentar desde el principio las bases sobre las cuales vas a construir toda tu operativa y cómo puedes aprovecharte de las distintas estrategias que hay para planificar mejor todos tus movimientos. Como sabéis, el año pasa volando y si no paras en algún momento a parar y pensar cómo va a ser tu estrategia y planificación fiscal, el problema es que el tiempo se te va a comer. De hecho, ya está corriendo el año fiscal del año 2024, es decir, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre ya está corriendo y asimismo ya está corriendo el tiempo de residencia fiscal, es decir, todo el tiempo que está corriendo este año que no estás residiendo fiscalmente en otro sitio son días que no te están contando para residencia permanente habitual, a efectos de justificar de que este 2024 no eres residente fiscal en España, sino que eres residente fiscal en un país de menor tributación. Así pues, la primera cosa que tienes que hacer este año es la planificación, es decir, en base a toda la operativa que tuviste el año pasado, en base a todos los movimientos que hiciste el 2023 y el perfil que tú tuviste, tienes que planificar fiscalmente dentro del año 2024, cuando sea el periodo voluntario del pago de lo que haya hecho en 2023, qué obligaciones tengo, es decir, tendré que presentar en abril el impuesto sobre las rentas personas físicas, tendré que presentar eventual patrimonio, tengo alguna obligación cripto vinculada al 721, en mi empresa tendré que presentar impuestos sobre sociedades. Tienes que tener una planificación de un calendario fiscal, que esto también te lo podré poner aquí abajo, de cuáles son las obligaciones que tendré que hacer, más que nada para tener planificado, pero siempre es una planificación en base a lo que hice el año pasado. El siguiente punto, lógicamente, es en base a tus ingresos recurrentes, es decir, todo el año 2024 los ingresos que ya sabes que vas a tener de forma recurrente, porque eres un setter, porque eres un closer, porque eres infoproductor, porque vendes bienes o servicios, porque tienes un infoproducto en Hotmart, es decir, todos los rendimientos que vayas a obtener, planificarlos y decir, oye, los voy a cobrar de la forma más óptima posible, porque me interesa, lógicamente, cobrarlos y facturarlos con una estrategia que sea clavada a mi operativa, de manera que pague lo menos posible, lógicamente. Y como tercer punto, habiendo hablado de la planificación que tengo del año pasado y habiendo hablado de lo recurrente que tengo este año, lo siguiente paso es hablar de lo extraordinario, es decir, si tengo una operación gorda, imaginaos que quiero comprar un piso, si me quieren donar un bien o simplemente quiero hacer un lanzamiento de mi infoproducto, es decir, si yo soy infoproductor y tengo dos lanzamientos, justamente para Navidades y para la vuelta al cole en septiembre, pues vamos a planificar de qué manera puedo organizar todos los rendimientos que me van a venir en este pico del lanzamiento del infoproducto para yo facturarlos y cobrarlos y tener que pagar lo menor posible. Y todo esto, lógicamente, jugando con las 1000 millones de operativas que se pueden tener en cuenta. El segundo paso a comentar es la relocalización personal, es decir, con independencia de dónde está el negocio, es decir, si yo vivo en el país A, que es España, y monto mi infoproducto, monto mi negocio desde el país B, porque es un negocio que se puede deslocalizar, porque se puede justificar que las decisiones se toman empresariales desde ese país, porque tengo clientes en extranjero, porque tengo proveedores en extranjero, porque tiene sentido económico, porque tiene sustancia, justificándolo de la manera que sea. El tema está que yo sigo viviendo en España, de tal manera que todos los rendimientos que tenga de todas estas sociedades que estarán muy optimizados fiscalmente, la gracia está que estos rendimientos me vengan a mi persona física, ya sean exentos porque este país de origen no los grave, o por el contrario, que yo tengo unas rentas tan mínimas que los tribute y me da igual, ¿no? Entonces, esto se basa siempre en la relocalización, es decir, independientemente de dónde estén estas sociedades y qué es lo poco que paguen, yo, donde vivas, donde pagaré el impuesto sobre las rentas personas físicas. Si finalmente, lógicamente, este dinero pasa aquí, ¿no? Entonces, hablando de la residencia fiscal de esta persona física, tienes que contar que ya está corriendo el periodo de la residencia permanente habitual para el cómputo de los 183 días para el año fiscal. Por eso mismo os animo durante todo este tiempo y sobre todo a inicios de año, pensad que normalmente los traslados de residencia en abril, mayo ya vas muy liado, es decir, ya no da tiempo, ¿no? Entonces yo te animo a que le des una vuelta, es decir, y es igual que las inversiones, es decir, si no dedicas tiempo a tu situación financiera, te vas a pasar toda tu vida trabajando para otro, pues esto es lo mismo, es decir, si no le dedicas tiempo a pensar cómo pagar menos impuestos, por mucho que no sea lo tuyo, y los impuestos siempre vienen después del negocio, tú ganas dinero y yo me dedico a que pagues menos, pero tú tienes que ganar dinero, si no yo no existo, ¿no? Entonces, esto es lo mismo, es decir, si no paras en un segundo y decir, oye, el business, paro, pienso cómo podemos justificarlo todo, cómo podemos tributarlo menos y a partir de aquí volvemos al negocio y lo hacemos despegar, ¿no? Pero si no paras el tiempo en hacerlo, el problema está de que te va a comer, sobre todo en cuanto a tiempo y plazos. Aparte, todas las residencias o los traslados de relocalización tienen unos plazos. Hay unos trámites administrativos que hay que cumplir, hay una serie de administraciones que tienen que intervenir y, por tanto, todas estas administraciones, habida cuenta que son funcionarios, les tienes que dar muchísimo tiempo. Y una vez tengas decidido la eventual relocalización, de decir, ok, Sergi, me voy a ir a este país,
a Emiratos porque te quiero pagar un 0% criptos, o también en Portugal, siempre y cuando los hayas permanecido más de un año y quieras hacer el cash out sin ser un profesional, o por ejemplo Andorra pagar un 10%, o por ejemplo a cualquier tipo de sitio que tenga una fiscalidad muchísimo menor que España, que esto es simplemente ver qué tipo de estado tienes, es decir, si tienes un estado más liberal que no paga tanto en servicios públicos, siempre se va a pagar menos. Y también si tiene bonificaciones que a ti, por tu tipo concreto de actividad te interesan, pues te podría beneficiar. Si eres un creador de contenido, te interesa que los rendimientos propios que tengas como persona física te sean bajos. Si eres un infoproductor, por ejemplo, te interesa que estén bonificados los rendimientos que obtengas de tus sociedades que venden tu infoproducto. Pues bien, una vez ya tenemos esto, es simplemente pasar a la acción. En España simplemente tendrás que hacer el modelo 030, en el cual informas a España de tu traslado de residencia fiscal a otro país. Una vez tenemos el 030, tenemos que cumplir los requisitos administrativos y fiscales de ese país, de tal manera que nuestra residencia permanente habitual de los 183 días esté en ese país al cual nosotros nos trasladamos, y por el contrario tenemos que no cumplir los criterios de España, es decir, no tenemos que tener un centro de intereses económicos en España, es decir, no tenemos que obtener más rentas en España que las que tenemos en extranjero, o en segundo caso no tener muchísimo patrimonio en España, porque eso también podría computar, o también aquí entra temas de puramente tener viviendas a tu disposición, o incluso los intereses o vínculos familiares que puedas tener, es decir, por una parte se hace una inversión en el país y por otro lado se hace una desinversión en España, o en todo caso que siempre haya un sustrato más grande en el país al cual te estás relocalizando que no en el país del cual te estás yendo. En todo caso, ten en cuenta que también existe el exit tax, es decir, si tú pasas de determinada cantidad de dinero en España, si tu negocio ha crecido muchísimo en España, lo que te pasa es que ya no te puedes ir, porque España te obligaría a hacer una declaración complementaria de renta y declarar el exit tax, es decir, por las ganancias que no has tenido, que son latentes, pero como si se hubieran realizado. De tal manera que si llevas al periodo, que estoy a explicar en otro vídeo, los 4 millones, 1 millón, depende del tipo de operativa que tengas, estarías ya en una situación en que irte de España tendría un coste fiscal muchísimo más alto que los demás. Por tanto, antes de anterioridad de esto es cuando te tendrías que ir. En todo caso, también ten en cuenta de que si creas un producto muy grande en España, luego hay problemas si ese producto también lo quieres relocalizar, por la cesión de activos intangibles. Es decir, si yo creo un desarrollo de una aplicación informática en España, por ejemplo, y luego este desarrollo, una vez lo tengo, lo quiero comercializar desde otro país, el problema es que podría haber una eventual cesión de activos intangibles. Entonces aquí se tiene que buscar también una operativa de cómo lo hacemos, es decir, o una sociedad nueva va a participar de esta de abajo, o esta sociedad va a licenciar la marca, se tiene que buscar algún tipo de operativa porque el gran sustrato ya se ha creado en España. Por eso es importante que si ves que tu negocio va a escalar, si ves que todo esto va a subir, no lo lances en España, espérate, relocaliza y entonces crea el negocio y genera los rendimientos. Como sabes, en este canal te compartimos de forma gratuita todo nuestro conocimiento en las áreas de impuestos, de relocation y de blockchain. Si quieres apoyar este canal es tan fácil como darle like a este vídeo, suscribirte en cualquiera de nuestras redes sociales o unirte al grupo de Telegram en el cual me puedes preguntar directamente lo que tú quieras o proponerme sugerencias para nuevos vídeos. Y dicho esto, volvamos al vídeo. Y finalmente, en cuanto a blockchain, mi especialidad, tenéis que tener en cuenta que hay unos milestones muy importantes para este año 2024. Primero de todo tenemos el ETF de Bitcoin en spot. De esta manera tendríamos que Bitcoin se estaría comercializando en un mercado tradicional, estaría entrando una liquidez institucional por el cual habría unos fondos cotizados en bolsa que siguen directamente el precio de Bitcoin. Es un paso muy importante, es un paso que también a mí me explota la cabeza porque Bitcoin ha nacido justamente para ser desregulado. Por tanto, no entiendo hasta qué punto una regulación, que es la SEC, tiene que aprobar instrumentos financieros que se hagan sobre Bitcoin cuando Bitcoin justamente se ha creado para salir de todo este ecosistema. Pero esto también es un tema bastante largo y ya lo comentaré en otro vídeo. Como segundo punto tenemos el halving. Como sabéis, más o menos cada 4 años, que serían más o menos también los 210.000 bloques, hay una reducción de la recompensa o del subsidio que obtiene cada minero al minar una unidad de BTC, porque se reduce eso a la mitad. De tal manera que esto contribuye sobre todo a que Bitcoin sea un activo muy deflacionario y un activo muy residual, es decir, un activo que va ganando valor en el tiempo, pero que de momento no está teniendo, en mi opinión, ese valor de unidad de intercambio. Es decir, por una parte sí que está cumpliendo de que es una unidad de valor que tú puedes guardar como activo escaso y deflacionario, pero no está siendo una unidad de pago que tú puedas intercambiar por bienes y servicios, habida cuenta sobre todo de la gran volatilidad. Pero en todo caso, esto también con la nueva liquidez que vaya entrando ya se irá estabilizando más el precio y yo creo que se podrá escalar muchísimo más para ser un medio de intercambio. En todo caso, y para los mineros, lógicamente cuanto van pasando más halvings, cada vez hay menos mineros, más cuesta minar y la recompensa, el subsidio, lógicamente va bajando. Por tanto, se está reservando esta actividad para gente muy concreta y sobre todo para los
los peces gordos. Por otro lado, y a nivel regulatorio, tenemos por un lado el euro digital, las CBDCs, lo cual a mí me preocupa bastante. Hemos hecho bastantes vídeos al respecto de cómo está avanzando toda esta regulación. Tenemos que tener en cuenta que ahora mismo el Consejo Europeo ya está haciendo un informe para de los próximos 2 años de cómo se va a implementar, y por otro lado, en paralelo, España ya ha dado el pistoletazo de salida y está haciendo las primeras pruebas de cómo se va a implementar este futuro euro digital como unidad de cuenta en tu cartera. En todo caso, también por otro lado tenemos MiCA, que ya está en vigor, por mucho que esté en vacatio legis para defender qué tipo de apartados. Por todo ello, nos encontramos un año que a nivel de Bitcoin, sobre todo, y a nivel de cripto en general, sí que habrá un avance regulatorio de más grandes players y más grandes institucionales que quieren entrar al mercado. Cripto, como siempre digo, ha nacido para ser desregulado, por tanto quiere escapar de esta regulación, pero en todo caso será interesante ver, sobre todo y también a nivel de precios, hasta dónde va a llegar. Como siempre, un placer estar por aquí, espero que este vídeo os haya sido de utilidad, que os ayude tanto a optimizar fiscalmente vuestra operativa, tener conciencia de si os necesitáis o no algún traslado de residencia fiscal, y sobre todo a nivel de blockchain tener en cuenta cuáles son los problemas o las contingencias que podríamos tener durante todo este año. En todo caso, tenéis mi contacto en el mail y cualquier cosa lo podemos comentar al detalle. Un saludo a todos.